Hola Victoria, ¿cómo están ustedes? Un gusto. No lo convocamos por esto, pero ya que lo tenemos aquí, em, cuando usted, después de haberlo tenido, ¿no? Y de haberse recuperado, ¿cómo recibe o cómo toma o qué reflexión hace ante todo este debate que está todos los días presente de qué hacer, qué no hacer, que la libertad es responsable, que somos irresponsables? ¿Cómo lo siente? Bueno, en todo caso, yo siempre interpreté la oportunidad de pedirle a la gente, de exhortarle a la gente que se cuidara, el ejercicio de la libertad responsable. Creo que el gobierno en eso ha sido muy enfático y los mensajes han sido muy claros. Pero después de haber experimentado la enfermedad, de haberla contraído, creo que reafirmo claramente la necesidad de que esa exhortación se mantenga y se prolongue y que todos tomemos conciencia de lo delicado de esta situación. El virus no es inocuo, esa es la conclusión que yo extraje. ¿Usted Si está bien, por viviendo como si ya supuesto, no se contagiara más o está viviendo como sin saber si está inmunizado para siempre? ¿Se cuida igual que antes? no, a mí me dicen que, bueno, que habría generado anticuerpos y que mientras no cambiase o no cambie la La cepa del cepa, no virus, mute la se cepa. supone que yo estoy inmunizado. No se sabe bien por cuánto tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿eso qué quiere decir? Que usted anda con menos recaudos, digamos. No, no, por supuesto que no. Ahora me saqué el barbijo que lo tengo acá Ah, porque tenía que hablar con claro. ustedes, pero vengo, por ejemplo, del departamento de Flores, estuvimos en Trinidad inaugurando un centro de primera infancia y bueno, y yo mismo me encargué de exhortar a todo el mundo a que mantuviera distancia. Cuando digo que el virus no es inocuo, no solo me refiero a la contagiosidad, que como todos sabemos es muy grande Sí. y bueno, y estamos viendo con preocupación la evolución de los últimos días. Yo lo respeto, yo no tuve mayores consecuencias ni en mi salud, ni sufrí mayormente los síntomas, pero sin embargo no la pasé bien, no es agradable. Bien. Entonces cuidémonos porque es una experiencia que si la podemos evitar, mucho mejor. Vamos al tema, ¿le parece, Abdala? Porque la imagen o el audio no está saliendo tan bien, así no se nos corta. Vamos a lo concreto. Hay un aumento previsto para el INAU, concretamente para lo que es el sistema de familias de acogida. Un sistema que no tiene mucho tiempo, pero que ha venido evidentemente, si se le suma presupuesto, es porque ha dado resultado. Bueno, primero vamos a redefinir qué es la familia de acogida y cómo analiza usted sus ponderaciones. INAU está promoviendo entre sus líneas estratégicas más importantes el desarrollo del acogimiento familiar en sentido amplio. Ahí incluimos todas las formas de vinculación o de revinculación de niños y adolescentes que están ingresados a nuestro sistema con una familia, o con su familia de origen cuando haya margen para eso, o con una familia extensa, o con una familia adoptiva. Para eso hay distintos mecanismos, el régimen de las adopciones, por supuesto, y después el sistema de acogimiento familiar propiamente dicho, que implica que cuando ingresa al sistema INAU, al sistema de protección, un niño o un adolescente por las más diversas causas, bueno, ahí tenemos dos opciones, o lo internamos en un centro de 24 horas, que no es lo más deseable, o buscamos en tal caso alguna alternativa de acogimiento familiar. Eso es lo que queremos desarrollar, impulsar y ampliar. Por supuesto, sobre la base de lo que se hizo antes, que desde luego no lo desestimamos ni lo despreciamos, creo que se ha venido avanzando, pero me parece también que tenemos que dar un salto ahora y creo que tenemos que lograr poner esto en el centro de nuestros esfuerzos, porque el país tiene elevadísimos niveles de internación con relación a la población, lo cual nos ha merecido señalamiento de todos los organismos Sí, sí. internacionales. Por eso hay una apuesta en cuanto a esto. Hay recursos adicionales en el presupuesto, Es, 246 millones de pesos específicamente para los sistemas de acogida, ¿Me más permite otros preguntar justamente ese recursos. presupuesto? Es porque a las familias de acogida se les da un dinero, obviamente, para poder hacer frente a los gastos que pueda suponer ese niño o niña que reciben en el seno de su familia y que no estaba previsto en sus presupuestos familiares. Ese aumento de presupuesto es para poder tener más dinero para que haya más familias de acogida o también para aumentar ese dinero que se le daba a las familias de acogida. Resultaba Bueno, poco. probablemente sea para las dos cosas. Lo que pasa que lo que tú mencionabas, hay algún aspecto en lo que mencionabas que es el medio y el otro puede ser el fin. A ver. Mejorar las asistencias no es lo único que hay que hacer, pero probablemente sea una parte de lo que hay que hacer para ensanchar el sistema de acogida y para que haya más familias. Porque cuando una familia de acogida se inscribe en el sistema y manifiesta su Sí. voluntad de estar dispuesta a recibir un niño y a darle los cuidados y a protegerlo y a atenderlo, obviamente
si es responsable, analiza sus propias posibilidades de hacerlo, con qué cuenta, qué le dan, cuál es la asistencia. Pero hay algo más que es muy importante. Ese incremento presupuestal no es solo para mejorar las asistencias que se están pagando hoy, que se van a mejorar, sino sobre todo para innovar en un aspecto que es, a mi juicio, muy significativo, que es la asistencia a las familias biológicas, a los padres, a las madres de esos chicos, que por una razón material, por una razón de carácter económico, cuando no pueden sostenerlo y la consecuencia es que caen en el sistema de protección del INAU, bueno, vamos a tratar de contener esa situación por la vía de una asistencia, cuando corresponda, temporal, desde luego, a esas familias que no tienen problemas de violencia, que no tienen problemas de adicciones, que cumplen con los deberes de la patria potestad, pero que tienen dificultades materiales para la manutención de esos chicos. Eso es algo que vamos a hacer, está estudiado, está encuestado. El 20% de los ingresos que nosotros tenemos en INAU, de los ingresos a los centros de 24 horas, responde a una causa de estas características. El 50% a razones de violencia familiar, y después, por supuesto, hay con causas o situaciones donde inciden más de un factor. Está el tema adicciones, por supuesto que es muy importante, pero el aspecto económico es real y vamos a tratar de ayudar para que los niños no tengan que caer en el sistema de protección. Bien, ¿está estudiado? Supongo que sí, las eventuales resultados, consecuencias, sean positivas o alguna negativa, de lo que es para el niño o niña el pasaje por una familia de acogida, que recordemos, no va a ser la familia final que lo adopte, ¿no? O tal vez sí, si casualmente además estaban en un plan, en una lista, o no sé si pueden, pero el punto es, seguramente es una familia de tránsito la familia de acogida. Siempre y en todos los casos es mejor para un niño o niña estar en una familia de acogida, aun cuando después sean más familias de acogida y el tránsito sea mayor, que estar institucionalizado. En términos generales, Victoria, yo diría que la respuesta es sí. Puede haber casos particulares que por sus propias particularidades nos conduzcan a una conclusión diferente, pero vivir en una familia acogida es lo que se parece más al derecho a vivir en familia, que es lo que tenemos como una obligación en las normas internacionales. El viernes pasado celebramos los 31 años de la Convención de los Derechos del Niño y ese derecho está consagrado en las normas internacionales y está consagrado en nuestro código. Yo decía, en los centros de 24 horas nosotros satisfacemos todos los derechos básicos, ¿no? De vivir bajo techo, de acceder a la alimentación, a la educación, a la salud, de tener identidad. Todo eso el Estado lo hace muy bien. Ahora, en lo que estamos fallando es en ese otro derecho que es complementario, pero tan o más necesario que este. ¿Y ahí cómo se administran los apegos, Abdala? Los desapegos. Obviamente estas cosas no se hacen al garete, no se hacen de manera improvisada. Desde luego que cuando se vincula a un niño con una familia de acogida es porque primero esa familia de acogida fue valorada y fue ingresada al sistema, porque los trabajadores sociales, por los que los psicólogos del INAU hicieron la valoración correspondiente y calificaron a esa familia porque está en condiciones de hacerse cargo de un niño o de una niña. Cuando hablamos de familia acogida no solo hablamos de familia ajena, no solo hablamos de una familia que hasta ese momento no conoce al niño y el niño no la conoce a ella. Puede ser la También tía. hablamos de las familias extensas. Es decir, también es familia de acogida una abuela, un tío. También es un vecino que conoce al niño desde su nacimiento, que le tiene cariño y que está dispuesto a hacerse cargo de él. De manera tal que es un sistema muy complejo, pero yo creo que es un amortiguador muy importante que lo tenemos que fortalecer mucho porque es el que nos va a permitir significativamente mejorar la situación. Las adopciones van a ayudar mucho también. El tema es que nosotros hoy tenemos 6.000 niños institucionalizados, básicamente, más o menos, pero tenemos solo 400 niños y adolescentes declarados en condición de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque la justicia en esos casos y solo en esos casos hizo esa declaración. Hay que trabajar mucho con el Poder Judicial porque yo creo que en los hechos hay mucho más niños que están en condiciones de adoptabilidad de los que están declarados. ¿Me explico? Bien, Por lo tanto, es un tema bien complejo y nosotros queremos trabajar en todos los planos, no para dejar definitivamente, sino para empezar un camino que después tendrán que continuar los que nos sucedan a nosotros. Bien. ¿Qué me dice del perfil de niños que están en condiciones de ser adoptados, pero que el gran drama es que ya no son niños, justamente fueron creciendo y se sabe que la mayoría de las familias cuando quieren adoptar lo que piensan sobre todo es en bebés? Las familias de acogida para estos niños ya más grandes, ¿es un mecanismo que ha probado ser bueno? Bueno.
Supongo que no es que está pensando en la... Se cortó, ¿no? Ah, se cortó, sí. ¿Me escuchó la pregunta? No. Ah, bueno. Imposible que pensara en la respuesta porque no llegué a escuchar la pregunta. Bueno. Porque se nos cortó la comunicación. Y la pregunta... íbamos por el lado de las adopciones, pero... Sí, por el lado de los niños más grandes, los que sabemos que tienen menos suerte en ese sentido porque no cumplen Bueno, ¿no? ¿La familia de acogida ahí funciona? A ver, los niños más grandes obviamente son los que ofrecen mayores dificultades para ser adoptados. Nosotros de los 400 niños que están declarados en adoptabilidad, apenas un poco más de la mitad, un poco más, un poco menos, son aquellos que tienen condiciones más adecuadas para que la adopción se pueda concretar con éxito más rápidamente, porque son los más chiquitos. Claro. Normalmente los padres, las madres, su voluntad de adoptar, en la enorme mayoría de los casos plantean su deseo o aspiración de que la adopción recaiga sobre un niño de 0 a 3. Claro. Está estudiado que apenas un 15% de las familias que están en el registro aceptan o están dispuestos a adoptar niños de mayor edad o niños con dificultades. Y esa es una dificultad adicional. Pero creo que por eso también tenemos que agrandar el régimen de las adopciones en algo que ya no depende solo de INAU. Ahí hay que trabajar mucho con la justicia, que es la que tiene que decir en qué momento se rompe definitivamente el vínculo con la familia biológica y a partir de ese momento, por lo tanto, empieza a buscarse la posibilidad de una familia adoptiva o de una Lo que familia está vigente ahora todavía es aquello de que basta que haya contacto una vez por año, que el vínculo sigue. No. Sigue vigente el mismo régimen de las adopciones que teníamos antes, con algunos ajustes que introdujo la ley de urgente consideración, que no cambian la estructura del sistema. Hay un proceso de valoración de las familias que hace INAU, que estaba atrasadísimo. Cuando yo asumí en abril, se estaban valorando o analizando la situación de familias que se habían inscrito en el 2016, hace 4 años. Nosotros ya logramos adelantar y ahora vamos por el 2018. Nos estamos poniendo al día con un gran esfuerzo y una gran reestructura del Departamento de Adopciones. Por lo tanto, esperemos el año que viene ya tener un panorama bastante más alentador, porque si muchos de los niños y adolescentes ofrecen o exhiben dificultades para ser adoptados, es muy importante tener más tiempo pasa, peor. Obvio. Familias que estén dispuestas a adoptar. Lo voy a plantear en términos económicos, aunque no es lo más indicado por la razón de la oferta y la demanda. Yo sé que no se adapta al tema que estamos analizando, pero evidentemente necesitamos más gente dispuesta y más gente preparada y más gente calificada para adoptar, porque así podremos obtener mejores logros en este tema que va a ayudar mucho al objetivo del acogimiento familiar. Dígame, ¿se puede renovar un arreglo de acogida? ¿Una familia puede seguir planteando que siga el chiquilín en su casa, en su familia? ¿In eternum? El régimen de acogimiento... Al punto que sustituya la adopción. El reglamento del régimen de acogimiento familiar, que es un reglamento que aprueba INAU, establece sí la temporalidad o la transitoriedad, pero no es rígido en cuanto a los plazos. Y yo creo que está bien que no sea rígido, porque está claro que si ponemos un plazo para una familia que está haciendo las cosas bien y que le está dando a ese chico las cosas que le tiene que dar, yo creo que INAU muchas veces lo que hace, por lo tanto, es ratificar o confirmar que ese niño o ese adolescente siga con esa familia porque las cosas van bien, y si es necesario que esto se prolongue por varios años, se tendrá que prolongar por varios años, porque me parece que en estos temas tan complejos que hacen a las relaciones familiares y que hacen a la naturaleza humana en su manifestación más categórica, no podemos ponernos ni legalistas ni reglamentaristas en exceso. Tenemos que cumplir con la ley, por supuesto. Cuando digo legalistas me refiero a leguleyos. Creo que tenemos que aplicar las normas, pero tenemos que aplicar el código y poner por delante el interés superior del niño. Eso es lo que siempre nos demandan las normas internacionales y el propio Código de la Niñez. Muy bien. Bueno, Pablo Abdala, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Lamentamos que el enlace no haya sido el mejor. Cosas técnicas del vivo. Gracias, Un abrazo, gracias a ustedes. Chao, chao. Panelistas, entonces, quedaban muchas cosas por preguntar, lo reconozco, pero es que de verdad que no estaba tan bien, ¿no? Era medio tortura para usted, para los televidentes, además. Sorprende el atraso en el tema del estudio de las adopciones, ¿no? 4 años para lograr resolver una situación, siempre lo hemos hablado acá en más de una oportunidad, que de hecho el trámite es bastante engorroso y bastante largo, pero 4 años es como mucho, ¿no? Me hubiera gustado preguntarle a Abdala, y como ya no puedo, se lo traslado a ustedes. En su momento, cuando se instala la forma de las familias de acogida y demás,
¿Se acuerdan que se especulaba mucho con el tema de, se anotan para ganar algún peso? Bueno, eso no ha estado más sobre el tapete, no sé si se dieron cuenta o si lo advirtieron. Nadie más apareció hablando o denunciando que en realidad las familias ni se ocupan de los nenes, pero con tal de que les den plata se presentan. ¿Es porque realmente hemos, como sociedad, madurado en ese sentido? Porque, ¿cómo lo ven? Es muy grande lo que está en juego y a propósito de eso, ya que me das el pie, no dejen de ver en Netflix La vida ante sí. Es una película durísima. Con Sofía Loren, una Sofía Loren octogenaria. Sí, pero estupenda. Estupenda, y justamente trata del tema de una familia. De hecho, de acogida viene a ser una ella, familia ¿no? de acogida a un chico senegalés. Pero véanla, por favor, bien, porque pero ahora volviendo, está en el tema. A la pregunta. Y volviendo al tema, yo creo que el tema del dinero puede haber algún caso aislado, pero el valor protegido, lo que está en juego, el tema de los niños, es tan importante en esto que aunque haya algún caso de alguno que se aproveche, acá lo que primó en nuestra sociedad es el valor de la solidaridad, la contención familiar. O la evaluación del INAU de las familias que se presentan como acogida ha sido bueno, riguroso, ¿no? Sí, los controles funcionaron. Yo conozco varios casos de familias de acogida que también he visto cómo quieren esos niños. Sin ir más lejos, también hablando de la escuela, una abuela que va a la escuela con un bebé que lo lleva y es la abuela de acogida, ¿no? Mira. Déjame decirte también que creo que es un muy buen ejemplo de cómo un aumento a nivel presupuestal bien utilizado puede llegar a mejorar los objetivos y hacer la diferencia, sin duda. No siempre todo se arregla con dinero, pero este es el caso. Incrementa un dinero que era necesario para poner a tono con los tiempos que vivimos en la familia de acogida y porque además aumenta esa red de contención que es tener más familias. Aún así que bienvenido el incremento. Bien, creo, por supuesto que me sumo a los comentarios de los compañeros. Creo que también no podemos perder de vista un factor que decía Pablo allí en la nota, que es que el presupuesto también va a estar destinado a fortalecer las familias biológicas, ¿no? Y esa cifra que daba respecto a un 20% de familias que tienen que dejar a sus niños porque no tienen cómo mantenerlos, pero que no estamos hablando de hogares conflictivos en materia de violencia ni en materia de drogas. O sea que allí creo que otra vez estamos poniendo de manifiesto cómo no funciona la interacción del Estado, ¿no? Cómo tenemos un MIDES, tenemos un BPS, tenemos un montón de prestaciones, pero seguimos teniendo un 20% de niños que llegan a un hogar del INAU porque sus familias no pudieron darle la contención y eso implica que el Estado no supo evitar que ese niño llegara hasta allí. Me parece que eso es clave y respecto al tema de los plazos judiciales, creo que lo que estaba pidiendo a gritos en la nota es agilicen los plazos para determinar cuándo una situación ya no tiene un revés. Vieron que yo le preguntaba, no sé si me habrá entendido bien, pero se manejaba otrora que se entendía como contacto. Bastaba que una vez al año su madre o padre biológico lo fueran a ver al chiquilín. Entonces, no sé, eso y claro, porque el objetivo siempre se suponía era que perdurara el vínculo biológico. El lazo, claro, pero tenés por un lado eso y por el otro... Pero la valoración de los daños y las consecuencias... Un exceso de garantías en el proceso. ¿Para quién? Menos para el niño. Yo no hago derecho de familia, pero hay un exceso de garantías para todos, menos para el niño, en este caso, que es el objeto de todo este tema. Con respecto a las familias de acogida, que hay varios tipos, ¿no? Sí. Y demás. A mí me sorprende, y gratamente me sorprende, que hay muchas familias de acogida que constantemente están recogiendo algún niño, lo tienen un año y medio, luego viene el desapego, ya están acostumbrados y lo vuelven a entregar y piden nuevamente otro niño y en algunos casos hasta dos. Sí, porque de verdad que es un acto de gran generosidad. La verdad que si eso de que se habla de que dinero, que era por dinero, si le dan los pañales, el complemento y alguna poca cosa más, o sea, que eso es o ignorar la situación o hablar por hablar. Llegamos a un punto donde esto nos interpela porque también estamos hablando de cuál es el rol del Estado en esta materia. El Estado al lado de la familia. Fíjate vos que llegamos a este año donde esta gente tiene que tomar esta situación, donde hay 6 departamentos en 19, donde coexisten o conviven en el mismo hogar menores y adolescentes con antecedentes penales con otros que no los tienen, con las dificultades de interrelación y los problemas que ello genera. O sea que sí será importante que al Estado le vaya bien con este proyecto. Lo peor que le puede pasar al chico es quedarse sin contención alguna o quedarse en la calle. Está bueno que estén institucionalizados, pero mucho mejor
y yo creo en la respuesta que dio Abdala recién, mucho mejor que tengan un hogar. Como decía Pablo recién, puede ser en los hogares por extensión, que viene a ser el caso de los hogares vinculados a personas que son de la misma familia o un vecino cercano. ¿Cuántos casos conocemos todos nosotros de chiquilines que se quedaron sin sus padres por un accidente automovilístico, por una enfermedad, lo que sea? Lo mejor que les puede pasar es que se encarguen a alguien que los quiere, que los conoce, ¿tá? Pero si no fuera así, también es bueno que venga alguien, aunque sea un desconocido, que los trate con amor, con cariño, que les dé contención. Y me parece que está muy bueno que el Estado tome cargo de todo esto, y si cuesta algún peso, que cueste. Y repito, no me preocupa si en 1000 casos aparece un caso donde alguien hizo un mal uso de esto. Vale la pena para los otros 999 que estos chicos tengan esa contención. Es una redistribución aparte de los gastos, porque cuando el INAU, en vez de absorber a un niño, hace toda una redistribución de gastos y eso lo vuelca a la familia biológica, ¿qué mejor que eso? Pero además creo que ni llega, digo, las cifras de las que veníamos hablando hasta ahora son cifras en las que creo que todo el mundo se da cuenta que no es que se puede ganar dinero con esto. Por supuesto. Tal vez mejoren un poco esas cifras con este incremento de presupuesto, y creo que ejerciendo los controles que sabemos que se tienen que ejercer, no solamente por el uso del dinero, ¿no?, que sería lo menor en este caso, sino porque se están cumpliendo con las garantías para que esos chiquines realmente estén en familias donde los estén cuidando y sean responsables con ellos. Ejerciendo esos controles, creo que el programa y agilitarlos, ¿no? Y agilitarlos. Ese es el tema, agilitarlos. ¿Por qué el tema de la adopción y los plazos ha sido siempre algo tan eterno, que uno escucha las historias y son desgarradoras, tanto de las familias que están en lista de espera, ¿no? Y después nomás asistir a como cada año que pasa es un año menos de una chance menos que tiene el niño, porque va creciendo, de ser adoptado, porque te guste más o te guste menos, la realidad es que la mayoría busca el bebé, ¿no? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en eso? Lo hemos discutido varias veces. El tema es que hasta que no haya una reforma del procedimiento de adopción, una reforma seria, una reforma que tenga sus garantías, pero a su vez... es que pero a se habla de que los tiempos y las demoras son en garantía del niño. Y un accionar de los funcionarios del Estado que se dedican a eso, que sea sumamente dirigente, ¿verdad? Que eso también no hay que olvidarse. Sí, me parece que hoy vos hablabas del tema de las garantías. No sé si hay exceso de garantías. El problema es cuando esto se toma como un trámite burocrático. Claro. ¿No? Que es un poco lo que Pablo decía allí. Bueno, hemos encontrado un atraso muy importante y eso a través de la ley de urgente consideración se trató de modificar. Yo no creo que eso sea resignar garantías o haya que flexibilizar esas garantías. Lo que hay que hacer es poner la cantidad de personas y recursos económicos necesarios para trabajar en eso. No ha sido prioridad. No ha sido prioridad dentro del INAU. Si nos sacamos la careta, no fue nuestra prioridad. Ni ha sido prioridad en el INAU, ni lo es en la justicia, porque tampoco creo que pase en la justicia por flexibilizar las garantías, sino porque no sea un expediente que duerme en un cajón y que de vez en cuando alguien lo saca, lo mira y ve cómo se mueve. Pero por eso te digo, sino que eso esté como prioridad dentro de los proceso judicial. Eso supone también más funcionarios. Recuerden la carencia que había de psicólogos, de entrevistadores. Eso estuvo sobre la mesa en la administración anterior. Pero para que haya más funcionarios tiene que ser prioridad. Tenemos que entender que lo que se está yendo ahí no son meses de un caso que después vemos, se están yendo meses de la vida de un niño que, bueno, que lamentablemente tiene menos chance de ser adoptado o que está en circunstancias que no son las ideales para su crecimiento. Vero, y hasta para la propia familia que lo quiera adoptar también el tiempo se va y va pasando. Pero fíjate vos y lo todos que nos pasa, ponemos ¿no? viejos. ¿Sí? Terminan en una situación, de alguna manera, trabajando en una situación intermedia, en gran medida porque no pueden resolver el gran problema, ¿no? Lo mejor se vuelve enemigo de lo bueno y nos volvemos tan garantistas, tan burocráticos, tan pesados que al final no podemos resolver lo más importante, que es preservar nuestro capital humano, ¿no? Y terminamos en estas soluciones intermedias que no dejan de ser buenas, porque de última, aunque sean un parche, es un parche social y humano muy importante. Mira, conozco familias uruguayas que han adoptado niños de edad escolar, trabajadores honestos, no ricos. Conozco familias que progresaron en Canadá, se casaron con italianos y adoptaron niños haitianos y nigerianos. Hoy van a universidades de Estados Unidos. Hay uruguayos que saben cumplir. Muy bueno. Me gustó ese mensaje. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Antes les cuento...